Qué bueno que ya estamos en el número 104 del Catecismo de la Iglesia Católica, que también en este número trata acerca de la Sagrada Escritura. Dice así: en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento. Así es. Es un alimento espiritual porque Dios se nos manifiesta, se nos revela, nos instruye, nos ilumina, nos guía, nos consuela, nos ama. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. Siendo inspirada por el Espíritu Santo, la verdad, está presente en las Sagradas Escrituras. Y al venir a nosotros, el Espíritu Santo también viene para nosotros el don de fortaleza. Los dones del Espíritu Santo, uno de ellos el don de fortaleza. Entonces, al leer las Sagradas Escrituras, evidentemente nuestra alma se eleva, nuestra alma se alegra, nuestra alma desea servir más a Dios. Nuestra alma desea comunicar lo que vamos comprendiendo de las Sagradas Escrituras a quien no lo conoce. Sí, nuestra alma desea que Cristo sea predicado para ser conocido en el mundo entero. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, el don de fortaleza que da el Espíritu Santo, porque en ella no recibe solamente palabra humana. Claro que Jesucristo tuvo también palabra humana, pero Él es la palabra divina. En la Sagrada Escritura no recibimos solamente palabra humana, recibimos la palabra de Dios. Cristo es el Verbo eterno del Padre, la única palabra que tiene el Padre en la cual lo resume todo. Todo lo que el Padre nos ha querido revelar para nuestra salvación está en la Sagrada Escritura. Y se refiere, en primer lugar, al Verbo encarnado, a Jesucristo, la palabra de Dios que se hizo carne, sin dejar de ser Dios, comenzó también a ser hombre. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Esto no es solamente una imaginación, esto es una realidad de la que puede tener experiencia cualquiera. Acérquese usted a las Sagradas Escrituras con el debido respeto, porque usted es una criatura como yo, solo Dios es Dios. Acérquese a las Sagradas Escrituras con el debido respeto y verá cómo Dios se revela a usted a través de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es lo que va a encontrar? Primero, que comprende el texto y comprende que se refiere a Jesucristo y comprende que a través de ese texto Dios lo está llamando y comprende que el proyecto de Dios es también para usted y comprende que lo que Dios quiere es que usted sea hijo de Dios, hermano de Cristo, templo del Espíritu Santo. Usted también lo puede comprender, tener experiencia. Entonces, no estamos hablando de imaginación.
estamos hablando de una experiencia interior, de algo experiencial, con experiencia interior distinto de lo experimental, con experiencia exterior. La grandeza de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, al enseñarnos nuestra propia dignidad humana, la palabra de Dios nos humaniza, nos vuelve más humanos. Entonces la palabra de Dios es útil para todo ser humano. Lo vuelve más humano. Eleva el hombre a Dios para que contemple a Dios. Hace al hombre más semejante a Dios. Ya el hombre por creación fue creado a imagen y semejanza del Verbo encarnado. Pues a través de la palabra de Dios crece en nosotros la semejanza con el Verbo encarnado. Entonces, simplemente es un beneficio para nosotros. ¿Y por qué Dios se ha revelado a nosotros? Porque quiere que nosotros seamos sus hijos, su familia. Para eso, en primer lugar, Dios nos dio por creación la capacidad de recibir la revelación de Dios. Tenemos esa capacidad, todo ser humano tiene la capacidad de recibir la revelación de Dios. Claro que para recibirla, también nosotros tenemos que disponernos. Nosotros tenemos que disponernos a abrir el alma, a abrir el entendimiento, a abrir la voluntad para acoger benignamente la palabra que Dios nos dirige para nuestro propio bien. ¡Qué grande es Dios! Cómo ha actuado el Señor y sigue actuando a través de las Sagradas Escrituras. Yo solamente quisiera leer ahora un texto de Primera a Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 13. Nos dice así el autor sagrado: por eso, también nosotros, San Pablo y sus compañeros, damos gracias incesantes a Dios, porque cuando nos escuchasteis la palabra de Dios, fijémonos en esto, cuando nos escuchasteis la palabra de Dios, sí, es que no es palabra de San Pablo, es palabra inspirada por Dios a través de San Pablo, y esa palabra inspirada llega a los tesalonicenses. Voy a repetir porque esto es demasiado grande y bello para que todos lo entendamos. Por eso, también nosotros, San Pablo y compañeros, damos gracias incesantes a Dios, porque cuando nos escuchasteis la palabra de Dios, la acogisteis, no como palabra humana, sino como realmente es, palabra de Dios, activa en vosotros. Claro que es activa. Los creyentes, palabra de Dios activa en vosotros los creyentes. Así es efectivamente. Tal vez si alguna persona nos está escuchando por vez primera, tal vez podría pensar que nosotros somos un conglomerado de gente que imagina simplemente las cosas. No. Por eso
yo invito a usted, si a usted le falta fe, si usted no termina de creer que la Escritura es palabra de Dios, si no termina de creer que la Sagrada Escritura humaniza, enaltece la dignidad y la libertad humana, haga la experiencia. También la Sagrada Escritura es para usted. También la vida espiritual es para usted. También la oración, el medio para ponerse en contacto con Dios, también es para usted. También usted ha sido creado para llegar a ser hijo de Dios. También usted ha sido creado para la vida eterna con Dios. Entonces, si acaso usted no cree, haga la experiencia. No estamos hablando de imaginación, estamos hablando de una realidad. Ahora bien, no es una realidad visible, tangible, no, es una realidad interior. Pero no solo esto es una realidad interior. El amor de una madre que acabamos de celebrar el 10 de mayo, el Día de la Madre, el amor de una madre también es algo interior para el hijo, que se manifiesta en lo exterior, pero procede de lo interior, del alma de la madre respecto de su hijo. Pero también usted, supongamos que usted ha tenido un amor limpio, puro, verdadero hacia una persona. ¿Y eso qué es? Experiencia interior. Supongamos que usted ha tenido la voluntad de servir al necesitado y lo ha hecho. ¿Y eso qué es? Experiencia interior que también se tradujo en lo exterior. De hecho, llegó a servir al necesitado. Es decir, todos tenemos experiencias interiores y tenemos también experiencias exteriores. Qué hermosa la palabra en primera carta a los tesalonicenses. También nosotros damos gracias incesantes a Dios. Claro que sí. En este caso por algo bien concreto. Porque cuando nos escuchasteis la palabra de Dios, cuando los tesalonicenses escucharon la predicación de San Pablo, que es palabra de Dios, la acogisteis, no solamente con el oído, también con la voluntad, también con el espíritu con minúscula, la acogisteis no como palabra humana, sino como realmente es palabra de Dios. Palabra de Dios activa en vosotros los creyentes. Esto es sumamente grande, sumamente hermoso, sumamente bello. Esto vale la pena experimentarlo. Que su vida no se le termine en este mundo sin experimentar el amor que Dios le tiene a usted ya en este mundo. No digamos el amor infinito con que Dios quiere que usted sea su hijo de Dios para toda la eternidad. Que así sea. Amén.